Bueno, bienvenidos a la parte 2 de esta clase, donde vamos a ver en forma muy global y general todo lo que es el manejo de los datos. ¿Y qué son los datos de investigación? Un dato es el valor que adopta una variable, y la variable es una característica que vamos a medir o observar en diferentes individuos y que es susceptible de adoptar diferentes valores. ¿Y cómo se obtienen los datos para una investigación? Una es la simple observación, que es ir a realizar mediciones ya sea en vivo o in vitro, las entrevistas que pueden ser personales o telefónicas, más o menos extensas, las encuestas que generalmente tienen preguntas estructuradas que pueden ser cerradas o abiertas, y los registros que pueden ser registros de recolección sistemática y continua sobre datos de una determinada patología o condición, por ejemplo, un registro de metástasis de tumores neuroendocrinos, o registros asistenciales como la historia clínica o algún otro registro en donde nosotros vayamos a buscar datos que se recolectaron en algún momento para algún fin y creamos con eso una base de datos secundaria. Pero independientemente de cómo obtengamos el dato, hay todo un circuito desde que lo obtenemos hasta que lo llevamos al análisis que es importante conocer, que tiene que ver con cómo capturo el dato, cómo lo cargo, dónde lo almaceno, toda la validación, cómo lo proceso y finalmente llegamos al análisis. No es que uno capture el dato y directamente hace el análisis, sino que hay un montón de pasos que tenemos que hacer para asegurarnos que ese dato es de calidad. Entonces, ¿por qué queremos ver que un dato sea de calidad? Básicamente porque estamos tomando datos para responder una pregunta de investigación y tenemos que saber qué tanto nos sirven esos datos para responder mi pregunta. Y esto tiene que ver con la validez de los datos, la precisión y la exactitud. Una medición es precisa cuando toma casi el mismo valor cada vez que se la mide, pero está sujeto a errores que son errores más aleatorios, que tienen que ver con la variabilidad entre el observador, la variabilidad del sujeto y la variabilidad del instrumento. Por ejemplo, si yo quiero ver el grado de dificultad de una colecistectomía laparoscópica por colecistitis, puedo decir, no, este es un grado 1 y a otro eso le parece un grado 2. Por eso, para aumentar la precisión es importante estandarizar los métodos de medición, entrenar y certificar a todos los observadores, que todos lo hagamos de la misma manera, controlar los instrumentos de medición, utilizar instrumentos automáticos y repetir las mediciones. Por ejemplo, si yo quiero medir la distancia entre dos puntos, lo mido 3 veces y saco un promedio de eso, por ejemplo. En cambio, la exactitud tiene que ver más con cuál es el grado en el cual representa lo que yo intento representar. Y las fuentes de error son más sistemáticas, como el sesgo del observador, del sujeto, del instrumento. Por ejemplo, si yo tengo una balanza que está mal calibrada y pesa siempre 5 kilos de más, no es exacto para pesar la variable que quiero representar, que es peso del paciente. Siempre me estoy alejando del peso real del paciente. Las estrategias para aumentar la exactitud es hacer mediciones objetivas, cegar al observador cuando hay un sesgo del observador, calibrar instrumentos, etc. Este es un ejemplo. En el primer cuadro tenemos alta precisión porque todos los disparos caen cerca, hay baja variabilidad en eso, pero es poco exacto porque se alejan del centro. En el segundo tengo baja precisión porque están más separados las mediciones, pero son bastante exactas porque representan o pegan donde quieren pegar. El tercero tiene baja precisión porque están separados y baja exactitud porque no representa lo que tiene que representar, y el cuarto es lo ideal, en donde hay alta precisión y alta exactitud. Quiere decir que cada vez que lo mido en el mismo lugar y mido lo que quiero medir. La calidad del dato es una pieza clave para el desarrollo de cualquier proyecto, independientemente del objetivo que tenga. Entonces, no solo hay que recolectarlo y registrarlo en forma adecuada, sino que lleva antes del análisis una etapa de edición en donde controlamos la calidad y vamos corrigiendo los errores. ¿De qué manera podemos detectar los errores o en qué momento? Antes del cargado, mientras lo estamos cargando, o luego del cargado. Entonces, si los detectamos y ya llegamos a esa etapa, tenemos que hacer un análisis descriptivo preliminar de los datos, comparar lo que estoy encontrando, identificar outliers, detectar valores que están fuera de rango, buscar inconsistencias, etc.
Esta diapo es importante porque es algo que pasa muy frecuentemente cuando nos enfrentamos con la base de datos a analizar, empezamos a encontrar un montón de errores. Y la realidad es que la corrección de estos errores no debería ser la estrategia principal. Deberíamos diseñar de forma tal la base de datos que no permita que se carguen con errores. Por ejemplo, tabular bien las opciones en las variables categóricas, poner los rangos en las variables continuas, que si tenemos un estudio en pacientes adultos no permita poner menos de 18 años, etc. Y después, una vez que lo tenemos, y si no podemos buscar el dato fuente, hay diferentes estrategias como ignorar el dato erróneo, dejarlo y listo, eliminar el dato erróneo o eliminar el caso completo. Pero bueno, cada una de estas estrategias tiene sus pros y sus contras y modifica todo el set de datos y los resultados que podamos obtener. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, de una base de datos en donde tenemos en género hombre y el nombre es Mercedes H. Este es un ejemplo porque no deberíamos poner nombres en la base de datos. Tenemos datos perdidos y tenemos en peso y altura algunos datos outliers. Y fíjense en estos box plot. El primero es la altura dejando esos datos erróneos y la otra es la altura corregida. Cómo cambia la información, después vamos a ver cómo se leen estos box plot, pero cómo cambia la información si yo dejo o elimino los outliers, por ejemplo. Y el manejo de los datos perdidos, la verdad que es todo un tema porque es un componente fundamental de la calidad de los datos y la única manera es tratar de no tener datos perdidos. Es diseñar y conducir todo un sistema para evitar esto, porque una vez que tenemos datos perdidos hay distintas estrategias de, bueno, obviamente ir a buscar lo nuevo, pero de imputación, de reemplazar, de eliminar, etcétera, pero que generan, igual que los datos erróneos, muchas consecuencias después en el análisis y en las conclusiones posteriores. Bueno, vamos a ver un poco de variables y estadística descriptiva. Muchas veces nosotros queremos evaluar la relación entre dos variables, por ejemplo, entre la edad y las complicaciones postoperatorias. Pero nosotros tenemos una población, como vimos antes, de referencia, que es el universo, una población elegible, que son los pacientes operados en nuestro centro, y de esos tomamos una muestra. Y nosotros tenemos los resultados de nuestro estudio y queremos con los resultados de nuestro estudio hacer una generalización de si la edad influye o no en la muestra que tomamos, sino en toda la población. Entonces, lo que estamos haciendo es una inferencia con nuestros datos de cuán lejos o cuán cerca estamos de ese valor verdadero en la población. Como dijimos anteriormente, el valor que toma los resultados en nuestra muestra es el estadístico y el valor, la verdad, es el parámetro. Justamente la palabra variable implica que hay variabilidad entre las mediciones. Si todos fuésemos iguales y todo se comportase de la misma manera, con tomar solamente un sujeto nosotros podríamos ver esta relación. Esto pasa muchas veces en los estudios de investigación básica o investigación en animales, en ratas, en donde se cumplen ciertas condiciones que reducen esta variabilidad, entonces el tamaño muestral que necesitamos para hacer un análisis de calidad es mucho menor. Pero en la práctica nosotros tenemos esta variabilidad, tenemos algunos que se parecen, algunos que se diferencian en algunas cuestiones y algunos realmente outliers. Entonces, la variable es la característica o atributo que nos interesa investigar y el dato es el valor que toma la variable en cada sujeto. El estadístico es el valor que describe esa variable o esa característica en mi muestra y el parámetro es el verdadero valor que describe esa característica en la población. Entonces, hay un montón, cuando nosotros queremos ver una asociación, también hay un montón de otras variables que conocemos y que pueden influir en esa relación. Normalmente hablamos de confusión, pero son otros factores que pueden influir en complicaciones postoperatorias y que pueden o no estar relacionadas también a la edad, pero además hay un montón de otras variables que nosotros no conocemos ni nos imaginamos que pueden influir y no tenemos medidas. Entonces vamos a clasificar las variables según el interés del investigador y según el tipo de datos.
Cuando hablamos según el interés del investigador, tenemos una variable que es la explicativa, la independiente o predictora, de otra que es la variable de respuesta, de resultado o dependiente, porque depende de la otra, o de outcome. En el ejemplo de si la edad influye en las complicaciones postoperatorias, la edad es la variable independiente y las complicaciones postoperatorias es la variable de resultado o dependiente. Según el tipo de datos podemos clasificarlas en variables cuantitativas, que son un valor, un número, o que también se llaman variables numéricas, o las variables cualitativas. Las variables cuantitativas pueden dividirse en continuas o discretas. Continuas son aquellas variables que se miden y que permiten cualquier número entre dos mediciones. Por ejemplo, la altura. Yo puedo medir 1,72, otro mide 1,73, 74, incluso podemos ir desglosando con mayores decimales. En cambio, las discretas son variables que se cuentan y solo permiten números enteros. Por ejemplo, cantidad de hijos. Uno tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos, no tiene un hijo y medio. Las variables cualitativas a la vez podemos clasificarlas en categóricas ordinales, categóricas no ordinales y dicotómicas. Las categóricas ordinales tienen un orden, pero no necesariamente es el mismo intervalo. Por ejemplo, el ASA. Tenemos un orden natural que es ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, pero que no implica que la diferencia entre ASA 1 y ASA 2 sea igual que de ASA 2 a ASA 3 o que ASA 4 sea el doble que tener ASA 2. En cambio, las categóricas no ordinales, también se llaman nominales, no tienen un orden. Por ejemplo, la raza o el barrio o las comorbilidades. No hay un orden en que sea natural que uno tenga que ponerlas. Y las dicotómicas son sí, no, 1, 0, sexo femenino, masculino, presencia, ausencia, etc. Puedo usar números, obviamente, para las variables categóricas. Por ejemplo, el ASA 1, 2, 3, 4, pero no implica que pueda hacer operaciones aritméticas. Eso es importante. No hay una media de ASA, no hay un promedio de ASA. Hay una frecuencia de cada una de las categorías de ASA. Entonces, fíjense, por ejemplo, la edad, yo puedo representarla de diferentes maneras. Puedo decir 30,28 años y entonces la estoy presentando como una variable continua o como una variable discreta, 30 años, o puedo ponerla como una variable dicotómica, más de 20 si no, o como un ordinal, ya sea en intervalos o infantes, niños, adolescentes, adultos o ancianos. Y eso tiene que ver con cómo yo decido operacionalizar la variable. Entonces, cuando operacionalizamos una variable, estos son los ítems que tenemos que tener en cuenta. Que esto es cuando estamos diseñando qué datos vamos a registrar. Entonces, el nombre de la variable le vamos a llamar edad. En la base de datos podemos o no llamarle igual. La definición conceptual para el que la carga es edad cronológica en años. Podría ser la edad en meses. La definición operativa es edad cronológica en años al último cumpleaños mediante interrogatorio o edad al momento de la cirugía o edad al momento del diagnóstico. Eso cada uno lo define. Como tipo de variable estadística, en este caso la definimos como cuantitativa discreta, que no permite decimales. El tipo de variable es numérica. La escala de medición va a ser en años y porque estamos trabajando en pacientes adultos, no ancianos, determinamos nosotros que vamos a permitir entre 18 y 65 años. Todos estos ítems tendríamos que hacerlo en cada variable que vamos a incluir en la base de datos. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno operacionaliza una variable. Dentro de una misma variable, nosotros, como vimos con el caso de edad, podemos ponerla de diferentes maneras. Pero si nosotros lo registramos con una variable continua, por ejemplo 30,28 años, podemos después en el procesamiento de los datos transformarla a una variable discreta, una categórica, una dicotómica, etc. Pero si nosotros la registramos directamente con menor cantidad de datos, con por ejemplo una dicotómica, no sé, mayor de 30, si no, después no podemos desandar el camino y si quisiésemos representarla como una continua. Un típico ejemplo de esto es, por ejemplo, que ahora el valor de corte para X análisis sea de 100. Entonces yo digo, ¿elevado o no elevado? La registro así, o elevado si no. Pero después el valor de punto de corte cambió a 80. Entonces los que decía elevado no, yo no sé si era 70 o 90. Entonces no la puedo volver a categorizar de otra manera.
Entonces la recomendación general es que registremos las variables como son naturalmente, que es como tiene mayor cantidad de datos. El BMI, por ejemplo, lo registramos como continua y después si queremos hacer un análisis en donde veamos obesidad si no, podemos hacerlo, pero si lo registro en la base como obesidad de no, después no puedo sacar la media de BMI. Y siempre en las bases de datos nosotros tenemos los casos en las filas y las variables en la columna. ¿Cómo validamos esta base de datos? Primero, las estrategias, bueno, no todos lo hacemos de la misma manera, pero algunas estrategias son ordenar cada variable, se va columna por columna, ordenando de mayor a menor o por orden alfabético, agrupando, codificando y viendo datos faltantes y datos incongruentes. Esto, por ejemplo, es una base de datos que podrían traerme tranquilamente en donde por ahí fue cargada por diferentes personas y el sexo lo tenemos como 0, 1, F, FEM, masculino. Todo esto, créanme que lleva mucho tiempo cuando tenemos muchos registros de ir codificando nuevamente todas las variables. Entonces lo que tendríamos que hacer es generar una base de datos que solamente permita poner 0 y 1, por ejemplo. O la edad, fíjense que tenemos una O en vez de un 40, entonces ya el programa que usemos ya no lo registra como un número, o quizás dijimos, bueno, vamos a hacerle el estudio en menores de 65 y tenemos un dato extremo de 89. Y como les dije, si a nosotros nos interesa la variable mayor de 50, si no, conviene registrar la edad como es y después crear esa variable mayor de 50 procesando los datos de edad. Fíjense, esto es bastante también frecuente, que algunos números estén con punto y otros con comas, eso es una cosa que también hay que estandarizar desde la base de datos, o que la talla esté en metros y acá esté en centímetros, etc. Si yo quiero registrar el BMI, lo ideal en realidad es registrar el peso y la talla, porque tengo mayor información y puedo calcular el BMI. Esto, bueno, es a modo de ejemplo nada más, realmente lleva mucho tiempo cuando uno carga la base con errores, entonces conviene todas estas cosas prevenirlas al momento de diseñar la base. Bueno, con respecto a estadística descriptiva vamos a ver algunas medidas de resumen, cómo se utilizan las tablas y los gráficos. Las variables cualitativas son bastante simples de describir. Básicamente lo que se hace es poner la frecuencia, que no es más que el n, en cada categoría. Por ejemplo, de 65 pacientes tengo 20A, 30B y 15C. También podemos usar la proporción, que es la frecuencia relativa, que es la proporción del total, o el porcentaje, que no es más que la proporción por 100. En las variables cuantitativas tenemos dos grandes grupos de medidas. Las medidas de tendencia central, que hablan de alrededor de qué valores se agrupan los datos, si es la media, la mediana y la moda. Y las medidas de dispersión, que es cuánto se separan alrededor de esa medida de tendencia central, que es el rango, el percentilo, la varianza y el desvío estándar. Si nosotros tenemos este set de datos de edad, la media es el promedio, o sea, yo sumo todos los datos y los divido por la cantidad de datos que tengo. La mediana es el valor que está a la mitad de los datos. ¿Qué es lo que hago? Ordeno los datos de mayor a menor, por ejemplo, acá los ordeno de mayor a menor y elijo el del medio. Si justo son pares y hay dos en el medio, es el promedio de esos dos, que en este caso sería 25. Y la moda es el valor que más se repite, que en este caso también es 25. Fíjense que cuando hay una distribución bastante normal, la media, la mediana y la moda concuerdan bastante. Pero ¿qué pasa si yo tengo un outlier? Por ejemplo, esto es, no sé, rotantes del servicio de cirugía. Pero vino un rotante de 60 años. La media, fíjense cómo cambia, antes era 25 y algo y ahora pasa a 29. En cambio, la mediana sigue siendo la misma o casi la misma, lo mismo que la moda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la distribución es normal, en general la mediana, la media y la moda coinciden bastante. En cambio, cuando la distribución es no normal o asimétrica, la mediana representa mejor el punto de tendencia central, no tanto el promedio que puede, o la media que puede
variar mucho por valores extremos. Respecto a las medidas de dispersión, entonces hablan de cuánto se separan alrededor de ese valor de tendencia central. El rango es cuán separados están los valores mínimos del máximo. Si la mínima es 40 y el máximo es 60, el rango es 20. Si la mínima es 60 y la máxima es 80, el rango también sigue siendo 20. A veces se confunde el rango con el mínimo máximo. El rango es un único valor que habla de cuán separados están el mínimo y el máximo. El percentilo es el valor de la variable por debajo de la cual se encuentra un porcentaje dado de sujetos de la muestra. Por ejemplo, yo acá los ordené de menor a mayor y tengo el 50% de la muestra, que era la mediana, coincide con el percentilo 50. El 25% de la muestra se encuentra por debajo de 23. El 75% de la muestra se encuentra por debajo de 27. Entonces uno en general informa el rango intercuartil, que es el intervalo intercuartil, que es el percentilo 25-75. Y la varianza y el desvío estándar lo que transmiten es en promedio cuánto se alejan los valores de la media. Si yo tengo, por ejemplo, una media y tengo un sujeto que, por ejemplo, tengo una media de 30 y tengo uno que tiene 31 y uno que tiene 29, uno que tiene 32, uno que tiene 28, uno que tiene 33, uno que tiene 27. Si yo simplemente saco el promedio de esto y pongo se alejó menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, más 1, más 2, más 3, más 4, me da 0. Entonces, para tratar de evitar la influencia del signo, lo que se hace es se expone todo al cuadrado. Entonces da un número y dividido n menos 1. Entonces da un número en años al cuadrado, que esa es la varianza. Y el desvío estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza, que es justamente para sacarle ese exponencial que tiene. Entonces, el desvío estándar, como estamos sacando un promedio de cuánto se alejan, es más representativo para una distribución normal. Y el rango o el intervalo intercuartilo del percentilo 25-75 es cuando la distribución es asimétrica. Respecto a cómo se describen las tablas, voy a hacer muy rápido, pero básicamente las variables cualitativas, lo que se reporta es la frecuencia absoluta, la proporción y el porcentaje. Generalmente se ordenan de acuerdo a las categorías y las que tienen poco n o poca frecuencia en realidad se pueden agrupar en otras, y si hay menos de 100 registros conviene usar proporción y no porcentaje. Con respecto a las tablas para las variables cuantitativas, lo que se puede hacer es poner cada uno de los valores y qué frecuencia tanto absoluta como relativa tienen. Y la frecuencia acumulada es la suma de esa categoría más la categoría anterior. Por ejemplo, la frecuencia acumulada de la categoría de 23 años es 25. Esto quiere decir que el 25% de los pacientes tienen 23 o menos, que es lo que hablábamos antes del percentilo 25. Con respecto a los gráficos, las variables cualitativas se describen con tortas y barras y las cuantitativas con histograma y boxplot. El gráfico de tortas todos lo conocen, en general conviene no poner más de 5 categorías en ellas. Y lo de las barras sirve cuando yo quiero combinar dos variables, por ejemplo, el asa de acuerdo al género. En cambio, los datos cuantitativos los podemos ver con histogramas, así vemos la distribución y vemos si es una distribución simétrica o asimétrica. Y con el boxplot sirve mucho para los datos numéricos. Vamos a mirar un poco más en detalle este gráfico del boxplot. Esto es el valor de un hepatograma de enzimas hepáticas en dos grupos diferentes. La rayita representa la mediana, el círculo que no siempre aparece representa la media, los bordes de la caja son los percentilos 25-75, entonces podemos saber que el 50% de los pacientes tienen el valor entre este y este valor. Y los bigotes representan el valor más alto, o sea, se mide 1,5 veces el largo de la caja y se va volviendo hacia la caja y marco el valor más alto que tengo, lo mismo hacia abajo, y los puntitos, los outliers, que van mucho más allá de 1,5 veces el largo de la caja. Pero no deja de ser como un histograma puesto de costado. Fíjense que si nosotros lo vemos así, podemos ver que
tiene mayor variabilidad, o sea, va a ser una curva más plana, con una cola hacia la derecha por estos outliers, y de hecho la media está tirada por encima de la mediana. En este caso, la media se corresponde más con la mediana y fíjense que en este caso, por ejemplo, la variabilidad es más chica y tiene un solo outlier acá y en cambio este no tiene. Las tablas y los gráficos tienen que ser autoexplicables, tanto el título como las unidades de medida, las abreviaturas, el N que estamos tomando, y en general es de buena práctica no repetir la información que está escrita con lo que está en la tabla. Entonces, para resumir toda la parte de estadística descriptiva, tenemos dos variables, una va a ser la explicativa o independiente y la otra de respuesta o dependiente. Tenemos variables cuantitativas que pueden ser discretas o continuas y cualitativas que pueden ser dicotómicas, ordinales y no ordinales. Las cuantitativas las representamos con media y desvío estándar cuando son de distribución normal, o mediana y rango intercuartilo cuando son distribución asimétrica, y las graficamos con histogramas o boxplot. En cambio, las cualitativas las reportamos con el N, la proporción y el porcentaje, y las graficamos con tortas y barras. Por último, vamos a hablar un poco de inferencia estadística. La estadística descriptiva se enfoca en describir y resumir las características de un conjunto de datos, mientras que la estadística inferencial en lo que se enfoca es en tratar de hacer inferencias acerca de lo que sucede en una población a partir de mi muestra, y utiliza diferentes herramientas, entre ellas el test de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, supónganse que yo quiero ver la edad de la población. Entonces yo tengo una población blanca, una población elegible y tengo una muestra donde yo mido la edad de la población de mi muestra y tengo un resultado de mi estudio que se llama estadístico, y que con ese estadístico yo quiero hacer inferencia para ver cuán cerca o cuán lejos está ese valor de la verdad que es el parámetro poblacional. Una cosa que es importante para entender lo que viene es que si yo tomo diferentes muestras, ese estadístico puede variar. Si tomo una muestra que es representativa, aleatoria, etc., esperaría que varíe poco, pero no siempre va a ser el mismo, porque puede variar con que tome un sujeto diferente, ya me varía el valor de estadístico. En cambio, el valor del parámetro no varía, es el verdadero valor de la población, que en realidad nunca lo voy a conocer, porque nunca voy a medir a toda la población. Entonces, si yo tomo diferentes muestras y calculo el estadístico, tomo 100 muestras y calculo la media de edad en cada una de esas muestras y puede tomar diferentes valores, quiere decir que esa media de cada una de las muestras es una variable aleatoria. Y al ser una variable aleatoria, tiene una distribución de probabilidades, y la buena noticia acá es que yo puedo usar las propiedades de esa distribución de la variable. Y, en general, se basan en la distribución normal. ¿Cuándo puedo usar esta distribución? Si la variable en sí misma que yo estoy tomando tiene una distribución normal, o si el n de mis muestras es suficientemente grande, siempre y cuando lo que decía anteriormente, que el muestreo sea probabilístico, que sea representativo, etc. Entonces, el teorema central del límite me permite cuantificar esa incertidumbre, decir, bueno, ¿cuánta certeza tengo de que el valor que tengo en mi muestra es el verdadero valor poblacional? Y aplicar las propiedades de la distribución normal para calcular esas probabilidades. Si uno toma la distribución normal, sabemos que a determinados desvíos estándares para un lado y para el otro tenemos X porcentaje de los valores en esa distribución. Y no sé si se acuerdan, pero entre 1,96 y más 1,96 desvíos estándares tengo el 95% de los valores. ¿De qué valores? De las medias de todas las diferentes muestras que tomé o podría haber tomado. Esto quiere decir, si yo tomo 100 muestras y calculo 100 medias con sus intervalos de confianza, 95 veces, o sea, 95 de esos intervalos van a cubrir el verdadero valor en la población, pero 5 no, y yo nunca me voy a enterar que esos 5 no. Entonces, el intervalo de confianza, con el intervalo de confianza yo tengo una probabilidad del 95% de tener incluida el verdadero parámetro poblacional en ese intervalo.
Imagínense el siguiente ejemplo. Yo quiero estimar el BMI en determinada población, tomo una muestra, obtengo el BMI en mi muestra con un intervalo de confianza entre 18 y 38. ¿Qué quiere decir esto? Que yo les estoy diciendo que tengo una certeza del 95% que el verdadero parámetro poblacional está entre 18 y 38. Cualquiera me diría, bueno, pero no me estás diciendo nada, pues puede ser tan bajo como 18 o tan alto como 38. En cambio, si yo les digo el BMI es de 28 entre 26 y 32 y tengo un 95% de confianza de que el verdadero valor está entre 26 y 32, les estoy dando una mejor idea de cuál es el parámetro poblacional. Entonces, si uno mira la fórmula, el intervalo de confianza que sea más chico o más grande depende de dos cosas. Una, del desvío estándar, o sea, a mayor variabilidad, más grande el intervalo de confianza, y a menor variabilidad, más chico, porque es directamente proporcional, pero a la vez es inversamente proporcional al n. Entonces, cuanto más tamaño muestral tengo, más chico es el intervalo de confianza, y cuanto menos tamaño muestral tengo, más grande es el intervalo de confianza. Cuando yo hablo de una proporción, la fórmula es diferente, pero se lee igual. Si yo les digo, tengo una mortalidad posoperatoria del 10% con un intervalo de confianza entre 0 y 20, les estoy diciendo que el verdadero parámetro poblacional está entre 0 y 20. Puede ser 0 o puede ser 20. Y de nuevo, no dice nada que sea tan amplio. Si yo aumento el n o bajo la variabilidad de la muestra, ese intervalo de confianza se va a hacer más chico y voy a poder estimar mejor el parámetro poblacional. Muchas veces nosotros lo que queremos hacer es comparar un resultado en dos grupos de expuestos diferentes. Entonces, queremos saber cuánto más sucede el evento de interés en un grupo con respecto a otro. Y para eso usamos medidas de asociación relativas que toman diferentes nombres como el odds ratio, el RR, de acuerdo a si trabajamos con odds o con incidencias. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de expuestos que fuman y un grupo de no expuestos que no fuman, y los seguimos en el tiempo a ver si desarrollan el evento, que en este caso sería cáncer. Entonces yo digo, ¿cuál es la incidencia de cáncer entre los que fuman, entre los expuestos? Es 27 de 75, que es 0,36. Y entre los que no fuman es 14 de 81, que es 0,17. Divido uno sobre el otro y obtengo 2,11 de RR. Entonces, yo lo que digo con eso es que los pacientes que fuman tienen el doble de riesgo respecto a los que no fuman de desarrollar cáncer. Otra forma de cuantificar esta diferencia que encontramos es realizar un test de hipótesis, que lo que nos arroja el test de hipótesis es cuál es la probabilidad de haber encontrado esa diferencia que yo encontré o una más extrema si la hipótesis nula fuera cierta. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no hay diferencia, que A, la incidencia de cáncer en fumadores es igual que la incidencia de cáncer en no fumadores. Entonces, si yo encuentro una diferencia, por ejemplo, del 30% con una P de 0,7, lo que está diciendo es que yo tenía un 70% de probabilidades de haber encontrado esa diferencia cuando la hipótesis nula es cierta, cuando realmente no hay diferencia. Entonces digo, bueno, tenía muchas chances de haber encontrado esta cuando la hipótesis nula es cierta. Entonces, ¿qué hago? No rechazo la hipótesis nula, la tomo como cierta y digo, no hay diferencias significativas entre tener entre fumar y no fumar, no hay diferencias de tener cáncer. En cambio, si la probabilidad de haber encontrado esa diferencia, si la hipótesis nula es cierta, es baja, es del 4%, yo digo, bueno, la probabilidad era muy baja de haber encontrado esto si realmente no es así. Entonces rechazo la hipótesis nula y digo que hay una diferencia estadísticamente significativa. Pero siempre que hago un test de hipótesis me encuentro con la probabilidad de tener dos errores. Uno es el error alfa. ¿Qué quiere decir esto? Yo rechacé la hipótesis nula, dije, no, solamente tengo un 4% de probabilidad de haber encontrado esta diferencia si la hipótesis nula es cierta, rechazo la hipótesis nula. Pero tengo un 4% de probabilidad y ese 4% de probabilidad es el error alfa. Normalmente se setea en 0,5, eso lo decido yo, el error alfa, y digo, bueno, yo me voy a bancar hasta un 0,5 de incertidumbre, me puedo equivocar en un 5%.
Quiere decir que puedo rechazar la hipótesis nula en un 5% de los casos cuando la hipótesis nula es verdadera. Y nunca lo voy a saber. En cambio, el error beta tiene que ver con el tamaño muestral. Yo puedo disminuirlo, el error beta, aumentando el tamaño muestral, o sea, puedo aumentar el poder. El error beta tiene que ver con aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. No tuve suficiente N o no tuve suficiente poder para poder ver esa diferencia que realmente existe. Entonces, ¿cómo interpretamos el p-valor? Básicamente refleja solo la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. No habla de magnitud de la diferencia. No es que una p de 0,01 es mejor que una p de 0,02. La diferencia es la diferencia que yo encontré. Lo que estoy evaluando es qué probabilidad tengo de haber encontrado esa diferencia si la hipótesis nula es cierta. Y cuando la muestra es muy grande, cualquier resultado puede cobrar significancia. Cualquier diferencia muy chiquitita puede cobrar significancia estadística. Entonces, que tenga significancia estadística no quiere decir que tenga significancia clínica. Y el gran ejemplo son los trials enormes, en donde, por ejemplo, la conclusión es que el tratamiento A prolongó la sobrevida 22 días con una P significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa prolongación de la sobrevida en 22 días tengo una probabilidad del 1% de haberla encontrado si en realidad el tratamiento A no prolonga la sobrevida. Pero de ahí a que tenga implicancia clínica o significancia clínica es diferente. Bueno, y para terminar, simplemente nombrar que hay un montón de test de hipótesis diferentes que se basan en si los datos son categóricos o los datos son continuos, si tengo una muestra o tengo más de una muestra, si las muestras son pareadas o no. Este es para datos. Estos son los otros test para datos continuos, si tengo dos grupos o más de dos grupos, si las muestras son dependientes o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede realizar cualquier test de hipótesis para cualquier tipo de datos. Uno tendría que evaluar qué tipo de datos tengo, cuántas muestras tengo, si los datos son pareados o no, si la distribución es normal o no, y en base a eso elegir el test de hipótesis. Bueno, y para finalizar, a modo de conclusiones, si es que se pueden sacar conclusiones de la cantidad de temas que tocamos, simplemente decirles que en la investigación clínica es necesario seguir ciertos pasos. Hay que tener un orden. Si yo solamente agarro una base de datos y la analizo, puede ser que los resultados que tenga no representen a la población que quiera de referencia, o no sirvan para contestar la pregunta que tengo, o no cumplan con los criterios de calidad, por lo cual todas las conclusiones que saque no van a ser válidas y perdí muchísimo esfuerzo en algo que no sirve. También otra cosa muy importante es partir siempre de la pregunta de investigación y diseñar y conducir todo el estudio siempre volviendo a la pregunta. Ser muy cuidadoso en los datos, no solo en la definición de qué variables voy a usar, sino en la operacionalización de la misma, en la captura, el almacenamiento, el procesamiento y la validación. Lo mismo, poder elegir adecuadamente el análisis de los datos de acuerdo al tipo de diseño y tipo de datos que tengo y cómo los interpreto. Y todo un capítulo enorme que no me metí demasiado, que es la ética en investigación, pero cuando estamos haciendo estudios retrospectivos o observacionales también hay algunas cosas que cuidar, como es la protección de los datos sensibles, ya sea en la forma en que los registramos, en dónde almacenamos la base de datos, a quién se la compartimos y de qué forma lo reportamos. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido este panorama general de la investigación clínica.